Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, em, esta sería la clase grabada del día viernes, que fue feriado, pero corresponde el encuentro, así que vamos a hablar un poquito acerca de las correcciones. Ustedes tienen una semana más para entregar. Yo les puse en el encuentro de qué es la investigación. Bueno, en primer lugar está la práctica evaluativa que les pasó el profesor Federico. Y abajo está la instancia de recuperatorio. Y creo que tienen hasta, sí, el fin de semana que viene para poder hacerlo. Algo estuvimos hablando y ya estuvimos ajustando la semana pasada, en la clase del lunes, los que pudieron estar y los que no, eh, tienen la clase grabada, así que tienen que estar al tanto. Eh, bueno, en primer lugar, vamos a seguir trabajando y ejercitando esto de la delimitación del tema. Lo que pude ver de nuevo, porque varios de los compañeros que estuvieron presentes en la clase sincrónica lo manifestaron y lo estuvimos ahí trabajando con ejemplos, fue esto de la delimitación de la temática que es muy general aún, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen que ajustar, especificar lo más que se pueda. No se olviden del contexto socioespacial del que estuvimos hablando. Yo el lunes pasado les dejé el material de Sabino acerca de la delimitación del tema y él pone unos ejemplos ahí muy, muy fáciles de comprender también. Eh, por ejemplo, habla de la migración interna en Venezuela en el año 1936 y luego sigue especificando más. Entonces, esto es como para que ustedes también hagan una analogía con su tema. Hay algunos de sus temas que son muy generales y, por ejemplo, hablan de políticas alimentarias en Santa Cruz. No, tiene que ser, ustedes tienen que pensar en cuál es el problema para ustedes con respecto a lo que eligieron y mientras más lo puedan acotar, más sencillo va a ser el trabajo, el desarrollo del mismo. Piensen también en lo que estuvimos hablando de la viabilidad. Si yo, por ejemplo, tomo como población toda la provincia, es mucha información para manejar. Entonces siempre tengo que acotar lo más que pueda. En la clase pasada que estuvieron los compañeros, por ejemplo, una de las compañeras decía, yo había elegido 20 colegios y hay que pensar si es viable, si tenés los recursos para las entrevistas, después hay que procesar todo eso. Uno tiene que pensar en todo ese trabajo a la hora de hacer su anteproyecto. Recuerden que ustedes hacen su anteproyecto. Pero todo esto lo tienen que tener pensado. Entonces, mientras más grande sea mi población de estudio, más información y más tiempo me va a llevar. Entonces, todo eso lo tengo que acotar. O más inviable puede llegar a ser realizar la investigación, ¿no? Eh, Aunque ustedes no lleguen a hacer la investigación completa, pero sí lo tienen que tener claro para el desarrollo del anteproyecto. Entonces, con respecto a la delimitación de la temática, por favor lean el material que les di, les va a dar también más claridad. Piensen en esto, yo les ponía en las devoluciones que piensen concretamente dónde, entre qué franjas etarias, entre quiénes. Eso les va a dar a ustedes mucha luz y mayor enfoque, ¿sí? Porque si no queda como muy general, muy grande. Eso por un lado. Y lo que pude también observar fue de la ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica es como un instrumento, un registro académico que a mí me permite sintetizar mucha información a nivel visual. Entonces, por eso se maneja la síntesis. Algunos lo hicieron como muy extenso, otros lo hicieron en una hoja aparte, algunas de las cosas que iban específicamente en la ficha. La mayoría no pudo confeccionar correctamente el cuadro sinóptico, como que se acercaron algunos, pero no era un cuadro, no era una red, no era un cuadro. Otros no lo pudieron hacer. Busquen. Ustedes tienen que tener en este momento ya, están cursando un tercer año, de cierta autonomía académica. ¿A qué me refiero con esto? No sé lo que es un cuadro sinóptico, lo investigo, exploro. Bueno, a ver, tenemos
No se tienen que comprar un libro de herramientas de estudio y técnicas de estudio. Acá ya en internet tienen todo, entonces aprovechen esas posibilidades. Aprovechen esas posibilidades para presentar lo que deben presentar, porque si no, pierde la función la ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica es un instrumento, como les dije, un registro académico que a mí me da la posibilidad de acceder a cierta información de manera fácil y manera rápida. Entonces, si yo no uso la síntesis que corresponde, no hago el cuadro que me da más información visual, no sirve ese registro, ¿sí? Eh, en algunas bibliotecas, por ejemplo, se sigue utilizando, hay mucha gente que la siguen utilizando de manera eh, de formato papel. Hay gente que las tiene en formato digital y gente que las tiene en formato en papel y las tienen todas ordenadas alfabéticamente. Entonces, cuando tienen que buscar una publicación, un autor, sacan la ficha y ahí tienen ya la síntesis, el cuadro sinóptico, todo. Ajusten eso, por favor, y, y pónganlo como corresponde. Entonces, ustedes ven que es mucha información, la tienen que sintetizar. Recuerden las diferencias entre un resumen y una síntesis. En el resumen yo extraigo palabras principales respetando el texto y en la síntesis lo que yo hago es una elaboración más de interpretación, respetando el vocabulario académico específico, pero una interpretación de lo que estoy leyendo, ¿sí? Eh, nada, tienen hasta el otro fin de semana para poder enviarlo. Igual en clases vamos a seguir viendo. La idea es que esto sea una práctica y ustedes cada vez tengan este hábito de ir cuestionándose, decir, bueno, si yo quiero trabajar sobre las castraciones masivas, bueno, ¿dónde? ¿En qué lugar específicamente? ¿En qué barrios? ¿Cuál sería la problemática? ¿La ausencia, la falta de castraciones, la manera? Empiezan a aparecer un montón de cosas más. Entonces, eso es lo que yo tengo que ir ajustando. Después pueden ser disparadores para otros proyectos, ¿sí? Que es lo que generalmente suele pasar. Pero bueno, esto para que lo tengan un poco más claro. Eh, Cualquier consulta, lo ideal sería que traten de asistir a alguna de las clases. Recuerden que nuestros encuentros sincrónicos son los lunes y viernes, 21 horas, exceptuando que sea un feriado o algo así, eh, para que ustedes también puedan sacarse las dudas y escuchar a los compañeros, que generalmente todos tienen las eh, las mismas dudas y lo vamos construyendo de esta manera el conocimiento, ¿sí? Bueno, espero que estén bien.